Sí, le subí yo las presentaciones de la cinemática. Debe estar en la clase número 11. Cinemática de una partícula. Estoy compartiendo las presentaciones, jóvenes. Sí, Lisa. Ya, vamos a ver lo que es la cinemática. Dice que el hombre ha estado relacionado con el movimiento, es decir, de manera general con el paso de un cuerpo de un lugar a otro en un determinado intervalo de tiempo, desde que tiene uso de razón. Sin embargo, la descripción del movimiento, aunque hoy parece simple, asombró al hombre por siglos. De hecho, no fue hasta el trabajo de Galileo Galilei, físico italiano entre el año 1564 y 1642, que el hombre empezó a describir adecuadamente el movimiento de los cuerpos. Para la descripción del movimiento, Galileo debió asignar números para medir los conceptos de posición, tiempo. Ojo, posición y tiempo. Cuestión no fácil aquellos tiempos por ausencia de instrumentos adecuados para ello, dice. En esta unidad abordaremos la parte de la física denominada cinemática. En primer lugar, daremos las nociones fundamentales para posteriormente analizar la clasificación de los diferentes tipos de movimientos. Definiciones básicas. Antes de iniciar con la descripción del movimiento de un objeto, es necesario definir algunos conceptos y variables físicas que se utilizarán en esta unidad. ¿Qué es cinemática, jóvenes? Parte de la mecánica que describe el movimiento de los cuerpos, partículas, sin preocuparse de las causas que lo producen. La magnitud física fundamental que interviene en su estudio es la longitud en forma de camino, recorrido, de posición y de desplazamiento, con, con el tiempo como parámetro, mientras que las magnitudes físicas derivadas son la velocidad y la aceleración. Para conocer el movimiento del objeto es necesario hacerlo respecto a un sistema de referencia, donde se ubica un observador en el origen del sistema de referencia, que es quien hace la descripción. Para un objeto que se mueve se puede distinguir al menos tres tipos de movimientos diferentes, y estos son traslación a largo de alguna dirección y variable, pero definida, rotación del cuerpo alrededor de un eje y vibración. Generalmente el movimiento de traslación en el espacio está acompañado de rotación y de vibración del cuerpo, lo que hace su descripción sea muy compleja. Por esto se considera un estudio con simplificaciones y aproximaciones en la cual se propone un modelo simple para estudiar cada movimiento en forma separada. Las aproximaciones son: primero, considerar el cuerpo como una partícula. Considerar solo el movimiento de traslación y considerar el movimiento en una sola dirección, que ese es el caso que vamos a ver nosotros ahora. Partícula. Diremos que una partícula es un cuerpo cuyas dimensiones se desprecian, es decir, es un punto material. Esto significa que cualquier objeto puede ser considerado como una partícula, independientemente de su tamaño, considerando su masa concentrada en un punto que lo representa. Por ejemplo, si se desea describir el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, podemos tratar la Tierra como una partícula y obtener datos precisos acerca de si su órbita está en consideración, se justifica debido a que el radio de la órbita de la Tierra es grande en comparación con las dimensiones de la Tierra y el Sol. ¿Qué es un sistema de referencia? Bueno, hablemos de una partícula, jóvenes. Ustedes cuando están de lejos, están, qué sé yo, a unos 1000 metros, el que tiene buena visión alcanza a ver a alguna persona que se mueve, ¿no? Esa. Pero ¿cómo le ven ustedes? Le ven con una persona pequeñita, ya, qué sé yo, si ustedes alcanzan a ver a una distancia de unos 1000 metros, algo que se mueve, ¿no? Entonces nosotros los humanos también somos como una partícula. Si nosotros subimos a un edificio de unos 10 pisos, perdón, y vemos hacia abajo, vemos los carros, vemos las personas cómo se mueven, pero de una manera ya más reducida. Sí, peor si nosotros estamos en un avión.
Vemos los edificios ya diminutos, las personas vemos ya como una pulguita que se mueve, ¿no? Entonces nosotros también pasamos a ser una partícula, dependiendo que con qué se nos ve, desde qué ángulo se nos vea, ¿sí? ¿Qué es un sistema de referencia joven? Un sistema de referencia es un conjunto de ejes coordenados perpendiculares entre sí, mediante los cuales podemos determinar la posición de una partícula. Cuando ésta varía con el tiempo, de manera general, utilizaremos el plano bidimensional o tridimensional. Ya. Acá tengo esto que está más comprensible. Déjeme ver. Movimiento rectilíneo. Mm, ujú, ujú, sí. Ujú. Daremos unos conceptos más que son fundamentales para el feliz entendimiento de que ya vamos a entrar a ver un vector y sus componentes. Pero antes quiero que se entienda esto, por favor. Estoy compartiendo la pizarra. Sí, profe. Ya. Miren, lo que vamos a ver ahora es qué es la cinemática, joven. Aquí está de una manera más en pastillita, la pepa, el meollo, como se dice. Miren. ¿Qué es la cinemática? La cinemática, que es el estudio sistemático del movimiento en sí, prescindiendo de sus causas, dice. ¿Qué es la dinámica? Que analiza las causas del movimiento, es decir, las fuerzas. ¿Qué es la estática? Que estudia las fuerzas en cuanto son causas de situaciones de equilibrio, dice. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a ver cómo se define cómo se desglosa lo que es la mecánica. ¿Verdad? La mecánica se subdivide en cinemática, en dinámica y estática. Lo que vamos a ver justamente, pero no vamos a alcanzar a ver solo la cinemática. ¿Sí? Dice, movimiento en reposo relativos. La trayectoria curvilínea o rectilínea. Mire, aquí tenemos, ¿verdad? Curvilínea, rectilínea, curvilínea, ¿sí ven? Rotando en un eje. Movimiento. Puede ser estos relativos o en reposo, ¿no? Y este es el que vamos a ver nosotros, el movimiento rectilíneo, uniformemente variado, o el uniforme, movimiento rectilíneo uniforme y también el uniformemente variado. Estas dos clases de movimiento vamos a ver.
a estudiar. El uniforme, cuando estudiamos el uniforme, la velocidad va a ser constante y la aceleración va a ser igual a cero. En el movimiento uniformemente variado, la velocidad es una variable, ¿verdad? La variable puede ser acelerado y desacelerado. En el acelerado, la velocidad aumenta. Mire, la velocidad es mayor que cero. En el desacelerado, cuando escuchen desacelerado, es cuando existe un frenado. ¿Sí? La velocidad disminuye, dice. Cuando muchos de ustedes ya pueden manejar un auto o le ven a papá o mamá manejando, cuando frena, eso se llama desacelerado. Y la aceleración que viene a ser ahí, la aceleración es menor a cero. Cuando acelerado, la velocidad aumenta. La aceleración es mayor a cero. ¿Sí? Y esto es lo que vamos a ver, jóvenes, movimiento rectilíneo uniforme. La definición de velocidad está aquí, va. La velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Y de esta expresión se derivan, vea, despejamos aquí la distancia. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Vea. Aquí tengo más detalladito. Vea. La distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. ¿De dónde salió de aquí? Vea? Multiplico en cruz. Velocidad por el tiempo va a ser igual a la distancia. Vea. Distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si yo quiero conocer el tiempo, mire, también multiplico velocidad por el tiempo, pero ahí yo despejo el tiempo. El tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Mire, tiempo va a ser igual a la distancia sobre la velocidad. Estas dos ecuaciones de la distancia y el tiempo salen de aquí. Si está claro, jóvenes, la velocidad va a ser igual a la distancia sobre el tiempo. Pero si yo quiero conocer la distancia, correcto. Velocidad por el tiempo va a ser igual a la distancia. ¿Sí? Mire, velocidad por el tiempo igual a la distancia. ¿Cómo? Multiplicando el cruz, ¿no? Y ahí queda velocidad va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Si yo quiero conocer el tiempo, multiplico. Multiplico velocidad por el tiempo, va a ser igual a la distancia. Y de ahí despejo el tiempo. Tiempo va a ser igual a la distancia y lo que le multiplica al tiempo pasa a dividir, que sería la velocidad. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Con estas tres fórmulas se puede resolver cualquier problema del movimiento uniforme. Ojo, solo movimiento uniforme con estas tres fórmulas. ¿Mm? Aquí tenemos un ejemplo, vea. Dice que la distancia es 180 kilómetros y en una distancia de 180 kilómetros hace un tiempo de 3 horas. Necesitan saber cuál es su velocidad. ¿Sí? La velocidad está directamente aquí, vea. Distancia sobre tiempo. Velocidad, distancia sobre tiempo. Lo único que hago es reemplazar. La distancia, ¿cuánto vale? 180 kilómetros. El tiempo, ¿cuánto vale? 3 horas. 180 para 3 sale la velocidad 60 kilómetros por hora de este pequeño problema. Para aplicar unidad de estas fórmulas, ¿no? Y aquí puedo solamente calcular la velocidad. No puedo calcular aquí el tiempo ni la distancia porque eso ya está aquí dado. ¿No? Lo que podemos es la velocidad, solamente reemplazar datos. Pero hay otros problemas que no tenemos el tiempo o que no tenemos la distancia y para eso aplicamos cualquiera de estas formulitas, ¿no? El vector velocidades tiene magnitud y orientación, dirección, módulo y sentido, ¿sí? La velocidad es una cantidad vectorial, no se olviden eso, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, aquí este grafiquito, ¿qué nos está indicando?
Dirección y sentido, dice, mire. Mire, en el primer cuadrante. Tiene una abertura a un ángulo de 45 grados, ¿verdad? ¿Sí? Y del norte al este, vean, 45 grados. Recordándoles que cada cuadrante equivale a 90 grados, ¿sí? Pero este cuadrante está dividido, vean, con una diagonal, que serían 45 grados, ¿no? ¿Sí? La dirección y sentido de este es norte 45 grados al este. Significa que sale de aquí a acá, una flechita. Digamos, esto sale así. ¿Sí? ¿Ya? De aquí a acá. Dice, norte 45 grados. ¿Hacia dónde? Hacia el este, mira, hacia el este. Norte 45 grados hacia el este. ¿Sí? Rapidez es una cantidad escalar, solamente tiene magnitud, solo el número y la unidad de medir. ¿Sí? Recordándoles aquí cómo está dividido el cuadrante, tanto con la velocidad, ¿no? Del origen hacia la derecha, la velocidad positiva; del origen hacia arriba, la velocidad positiva; del origen hacia la izquierda, la velocidad negativa; y del origen hacia abajo, la velocidad es negativa, ¿no? Aquí tenemos un movimiento rectilíneo, ¿ve? Este punto es el inicial, mire. Posición inicial, tiempo inicial y velocidad inicial de este punto. Este punto se traslada hasta el B. Y aquí tenemos la posición final, el tiempo final y la velocidad final de este punto A que se desplaza al punto B. Aquí también tenemos otro ejemplo, ¿ve? Aquí está inicialmente, ¿ve? Tenemos la velocidad inicial. Como ya está en movimiento, ¿ve? Existe una aceleración, ¿ve? El tiempo inicial y la distancia que recorre. Llega hasta aquí, hasta el punto B sería, y tenemos la velocidad final y el tiempo final. ¿Sí? La aceleración va a ser igual a la variación de la velocidad con respecto a la variación del tiempo, y la velocidad final menos la velocidad inicial. El tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De dónde salió esto de aquí, güey? Velocidad final tengo aquí menos la velocidad inicial que está aquí, güey. Tiempo final que está aquí menos el tiempo inicial, güey. Esas son las variables, digamos sí, las variables tanto de la velocidad como el del tiempo. Yo déjenme ver ahorita. Aquí tengo. Este es el famoso pin. Pin, pin. ¿Qué tenemos en el oeste? Aquí tenemos lo mismo. Ya les indico, no déjenme buscar. Aquí no tenemos. Lo es. No está en lo es. Clave A8.
Ya. Esto es lo que estaba en las presentaciones jóvenes. Estoy compartiendo pantalla. Sí, listo. Ya. Agrandemos esto. Ya. Mire, en las presentaciones ya asomaron las componentes de los vectores. Miren, aquí tenemos un vector. Miren, del origen, acá tenemos el vector A. Y este es su módulo o magnitud A. Miren, ¿cuál es la diferencia entre el módulo y el vector? El vector lleva una flechita en su cabeza. El módulo nos lleva, no se confunda. El vector es este, miren. ¿Sí? El módulo es la longitud del origen hasta el extremo. ¿Sí? El valor que tiene de aquí hasta este puntito, hasta la punta. Esto puede, qué sé yo, tener un módulo, qué sé yo, de 15 unidades. Y se le representa solamente con la letra A. Y aquí estamos hablando de este vector. Al vector se les representa así. Eso ya les indiqué anteriormente, creo, ¿no? Mire, ¿de dónde salen estas líneas segmentadas? Estas líneas segmentadas son las componentes del vector RA. Mire, mire. ¿Y cómo lo saco? Fácil. Si usted tiene trazado el vector aquí, así de esta manera, usted con un jueguito de escuadras traza paralelas a cada eje, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la componente de AY, la componente del vector, trazo esta línea segmentada haciendo referencia con esta paralela con el eje X, ¿sí? Desde aquí salgo, ¿verdad? Desde esta puntita, con el juego de escuadras voy así, ¿verdad? Y llego acá. Ahí le pongo una flechita. Esta es la componente del vector AY. Esta línea segmentada, miren, es igual a esta de acá. ¿Y cómo la encontré? Trazando una paralela con el eje X. ¿Sí ven? Ahora la vertical con este eje. Desde el extremo de la flechita trazo línea segmentada y encuentro la componente del vector a x. Mire, este es el eje X. Este sería X. Este es Y. Y estas son las componentes Branjones del vector RAM. Estas son en el eje de las Y a Y, en el eje de las X a X. Y tengo los ángulos, el alfa y el beta. ¿Sí? Ahora, ¿cómo encontramos nosotros, por ejemplo, el seno y el coseno? Esto es clave, Branjones. Por ejemplo, el seno de alfa va a ser al cateto opuesto, recordándoles que esta línea segmentada es igual a esta de acá, miren. Si es igual, entonces esto vendría a ser AY. ¿Cuál sería el seno de alfa? Sería AY sobre el módulo. Mire, AY sobre el módulo. ¿Sí está claro? El seno de alfa, cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Cuál es el cateto opuesto? AY. ¿Sí ven? Este es igual a la de acá. ¿Sí? El seno de AY, ¿a qué va a ser igual? Vuelvo, les repito, a AY sobre el módulo. Aquí está. Seno de alfa. AY sobre el módulo. Si yo quiero despejar a Y, ¿cómo me quedaría? AY me va a quedar igual al módulo por el seno de alfa, ¿ve? Multiplicando en cruz. ¿Ve?
Ahí cómo me va a quedar. Al módulo por el seno de alfa. ¿Sí? Si yo quiero conocer el coseno de alfa, el cos de alfa, es el cateto adyacente sobre el módulo. Mire, cateto adyacente, ¿cuál es? Este es el cateto adyacente, miren el cursor. Sería X sobre el módulo. El cos de alfa, cateto adyacente sobre la hipotenusa. A X sobre el módulo. Pero yo necesito saber a qué es igual a X. Entonces esto multiplico en cruz. A por el coseno de alfa va a ser igual a X. Estos son los componentes del vector rabia que están representados aquí. ¿Ve? AY va a ser igual a A seno de alfa. AX va a ser igual a A cos de alfa. ¿Qué dice aquí, jóvenes? Los componentes del vector rabia. Estas son las componentes, no se olvide, tanto en X como en Y. ¿De dónde salieron estos valores? De aquí. Aplicando la trigonometría llegamos hasta aquí. ¿Ve? ¿Sí ven? Ahora, nosotros ya conocemos las componentes. Ahora yo quiero conocer el módulo o magnitud del vector. Esta A quiero conocer. ¿Cuánto valdrá de aquí hasta aquí? Entonces, para eso, yo aplico esta formulita. ¿Ve? Ojo este detalle que de lo que dicen aquí. ¿Ve? Veamos qué dice esta parte también. Un vector A situado en un plano XY, aquí está el plano XY, tiene por componente sus proyecciones, dice, vea, sus proyecciones, vea, respectivas sobre los ejes OX y OY, AX, AX y AY, como estaba acá. Como he puesto aquí con minúsculas, pero esto no afecta en nada. ¿Sí? Entonces los componentes, dice, de A, esto ya sabemos que aquí están las componentes del vector A. Los componentes no son vectores, ojo, verán lo que dice aquí. Los componentes no son vectores, miren. Los componentes no son vectores. Las componentes AX y AY de un vector A son tan solo números, no vectores. Ojo con ese detalle. Para yo encontrar el módulo o magnitud del vector A, o sea, A, mire, aplico esta fórmula. A va a ser igual a X más a Y al cuadrado. Mire, esto que está aquí es igual a lo que está acá. ¿Qué pasó aquí? Este exponente al cuadrado pasa en forma de raíz. ¿Ve? ¿Sí ven? De aquí de A pasa en forma de raíz. Y quedaría AX al cuadrado más AY al cuadrado. ¿Sí? ¿Y cómo? Saco la tangente. Este sería para el ángulo. Este es para saber cuánto mide desde aquí hasta acá el módulo. Y si yo quiero conocer el ángulo alfa, aplico tangente. ¿Sí? La tangente de alfa va a ser igual a AY, ¿sí? AY sobre AX. Y ya conozco el ángulo. ¿Sí? Entonces miren, esto que parece demasiado simple y sencillo, que así mismo lo es. Miren, aquí tenemos solamente el vector. Acabamos de conocer las componentes. ¿Sí? Luego el, el módulo o magnitud. ¿Sí? Aplicando la fórmula. Y también el ángulo. Eso ya vamos a ver en problemas, ¿no? Tres maneras de calcular los cosenos directores, dice. Miren, pero aquí tenemos un vector en el espacio, miren. Miren el origen, miren el cursor.
Este vector está en el espacio, ¿sí? Y tenemos un plano tridimensional. Mire, el eje de las Y, el eje de las Z y el eje de las X. Tridimensional. Aquí tenemos el vector A, miren, ve. Hasta ahí. Este puntito tiene tres valores para estar aquí. Ojo, está en el espacio. Mire, aquí dice, el vector A es igual a X, a Y, a Z. Significa que debe tener tres valores, tanto en X como en X que está aquí, en Y que está aquí y en Z que está aquí. ¿Sí? Tres valores. Ahora los ángulos. El ángulo, por ejemplo, el beta, sale del eje de las Y hasta topar al vector A. ¿Sí? El ángulo gamma de Z al vector gamma. El alfa de X, miren, sale de X, ¿no? Y le topa al vector. ¿Sí? Y aquí, lógicamente, que estos van a tener valores, ¿no? Ustedes sí han representado un vector tridimensional en el espacio, jóvenes. ¿Sí vieron eso, la representación gráfica de un vector en el espacio? Confirmen. Sí, Lice. ¿Sí vieron? Sí, sí, nos indicó Lice y también nos mandó hacer un ejemplo. Ya, sí les indicaron ahí. Sí, profe. Ya, chévere. Mejor me van a entender ahí entonces. Miren, el cos de gamma va a ser igual a AZ. El cos de gamma a AZ. Miren, AZ sobre el módulo. Vean. Ya tengo el cos de gamma. El cos de alfa a AX. Miren, AX sobre el módulo. Este. El cos de beta, a y e sobre el módulo. Tres maneras de calcular los cosenos directores. ¿Ve? El tamaño o magnitud de este vector tridimensional, mire, el valor absoluto de A va a ser, del vector A va a ser igual al módulo. Y el módulo va a ser igual a al cuadrado de X más A al cuadrado de Y más A al cuadrado de Z. ¿Sí? El vector va a ser igual a X, a Y y a Z, lo que está aquí. Mire, ya saben sacar ángulos en el espacio, el tamaño o magnitud del vector también. Ahora miren lo que dice aquí. Propiedades de los cosenos directores. Miren, el vector A tiene, reemplazando aquí ve el vector A, vamos a tener que A cos de alfa, coma A cos de beta, coma A cos de gamma. El vector A. Sí, este vector, miren. Pero aquí ya reemplazamos, ¿no? Y empezamos, calculamos el cuadrado de la magnitud, dice, ve. Vamos a aplicarles el cuadrado de la magnitud a esta expresión, ve. Entonces a todos ponemos el cuadrado, ve. A al cuadrado va a ser igual a al cuadrado cos cuadrado de alfa más a al cuadrado, estamos hablando de aquí, cos beta. A al cuadrado cos al cuadrado de gamma. Sacamos el factor común que sería a al cuadrado, miren, ve. De aquí, de esta expresión. Miren el cursor desde aquí, de todo esto hasta aquí. Yo saco factor común porque se repiten todas. ¿Ve? Al cuadrado cos de alfa más al cuadrado cos de beta más al cuadrado cos de gamma. Saco el factor. Aquí sacamos el factor cuadrado. Factor común al cuadrado. Miren. Saco el factor común y abro paréntesis. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar cos al cuadrado de alfa más cos al cuadrado de beta más cos al cuadrado de gamma. Mire, así me queda esto. ¿No? Este a al cuadrado puede pasar a dividir, mírenme. Y en efecto pasó a dividirme este. Y esto va a ser igual
A cos al cuadrado de alfa más a cos al cuadrado de beta más cos al cuadrado de gamma. Aquí simplifico a al cuadrado más dividido para al cuadrado va a ser la unidad. Ojo, este para este igual a uno. Y esto va a quedar igual, ¿ve? Mire, cos al cuadrado de alfa más cos al cuadrado de beta más cos al cuadrado, esto es igual a uno. ¿De dónde salió el uno? De aquí. Dividiendo este para este. Es la unidad. Propiedad muy importante de los cosenos directores. ¿Sí? Ujú, ujú. Esto de los ejes ya vieron ustedes, ¿no, jóvenes? Ya, haciéndoles un recorderis de esto. Ahora vayámonos a ver. Déjenme ver qué más tenemos en la... Lo que quería yo ensalzarles es como... mm, ujú. De aquí ya veríamos problemas. Ujú.
A ver, jóvenes, estas formulitas quiero que copien. Para el movimiento rectilíneo uniforme ya copiaron esas tres fórmulas que les dice ver de primera instancia. Y estas son fórmulas para utilizar en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Miren, aquí está. Son estas cinco, ¿no? Aquí dice que la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. Si estoy compartiendo la presentación, jóvenes, la pizarra. No, listo. Ya, déjenme ver. Ujú, ya. Verán, aquí entra con integrales, pero no creo que avancemos a ver esto. Yo les pongo directamente las fórmulas, nada más. No les voy a poner deduzca a la fórmula, no. Pero estas sí copiarán. Miren, la aceleración va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. La velocidad, la velocidad al cuadrado final va a ser igual a la velocidad al cuadrado inicial más la aceleración por la distancia. La posición va a ser igual a la velocidad final más la velocidad inicial sobre 2 por el tiempo. La distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Miren, X, la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración son las variables, dicen. Por ejemplo, todas estas no constan, por ejemplo, en A. ¿Cuál de estas variables le falten a, por ejemplo, en A, jóvenes? La aceleración tengo, la velocidad final tengo, la velocidad inicial tengo, el tiempo tengo. ¿Qué no tengo en esta aceleración? Fíjense bien. Ujú. Sí, entonces todas estas son las variables, ¿verdad? Una de estas falta en cada expresión de aquí. Estas son las variables. Ya copiaron estas fórmulas, son importantes para hacer ejercicios. Verán, jóvenes, vamos a hacer una cosa. ¿Qué día quieren dar? Pero está entre el día miércoles y jueves. Les daría, les resolvería unos 5 problemas de estos aplicando estas fórmulas y luego darían la prueba. Pero para la prueba solamente les voy a dar lo que les he dado yo, o sea, lo que hemos visto, porque ponerles problemas de cinemática sería, pero unos bien sencillitos. Sí, ya no nos alcanza el tiempo, hija. Yo tenía pensado, por ejemplo, esta semana es 14. Dije, toda esta semana trabajo, pero ya no me alcanza el tiempo. La semana 15 ya viene el examen. Copiaron estas fórmulas, jóvenes. Sí, listo. Ya. Entonces verán, con la que me puedo comunicar y me contesta es con la señorita Georgina, creo que es. Conversen con ella cuando quieren dar la prueba y el día ese que den la prueba, déjenme ver, sería entre el miércoles y el jueves. Les resolvería unos 5 o 6 problemas aplicando estas fórmulas, ¿no? Y luego les tomaría una pruebita. Más sería de vectores.
Miren, aquí hay problemas con integrales. Listo, jóvenes. Tienen las tres ecuaciones para calcular el movimiento rectilíneo uniforme y tienen estas ecuaciones, verán, para el movimiento rectilíneo uniformemente variada, que se echan estas. ¿Sí? Aquí son deducciones nada más, ve. Aplicando las integrales, encontramos, miren, las ecuaciones. Pero yo no le voy a poner deduzca la integral, ¿no? Mire, estas también copiarán. Esta, pero esta también está por aquí. Ya, las fórmulas. De esto me interesa que sepa. Esto. Y las variables. ¿Ya copiaron, jóvenes? A ver, jóvenes. ¿Qué día quieren dar la prueba? ¿El miércoles o el jueves? Confirmen de una vez. Dice, buenas noches. Por mi parte sería el día miércoles. El miércoles. ¿Todos quieren el miércoles? Confirmen. 20 horas. No, 21 horas serían. Prueba, Ya, profe. De mi parte igual. prueba. Y entramos a las 17 horas. Vemos 1 hora y media de problemas de cinemática. ¿Sí? Hacer problemas de cinemática. 20 21 horas prueba y 19 horas hacer problemas. Listo, jóvenes. El miércoles tenemos también con la licenciada a las 7. Híjole. Y el jueves. De igual modo con el licenciado Alex. Pero creo que comenzamos a las 8 con él, sí. Siempre ha comenzado a las 8 cuando son tutorías. Mañana. Tenemos con la licenciada Susana. También creo que comienza así a las 7. Y el viernes. También tenemos con el licenciado Alex a las 8, pero todas estas semanas tenemos con la licenciada. ¿Pueden entrar más temprano? ¿Qué sé yo? 6 de la tarde. De mi parte, sí, no sé de los demás. De mi parte De es mi parte imposible, igual. licenciada Eduardo. Bueno, entonces el examen sería a las 18 horas.
Lamentablemente no les voy a poder ayudar a hacer estos problemas porque ya no nos queda tiempo, pero la prueba va. La prueba va a ir sin la cinemática, con un poco de teoría porque la teoría ustedes sí tienen. Dicen de mi parte si me podría dejar en la noche. Lo que pasa es que yo hasta esas horas todavía sigo trabajando. O podemos dar el examen a las 9, Licen, ya no Ya, vemos entonces los ejercicios, para ya, así no, estar. ya. Entonces el examen lo hacemos el día miércoles o el jueves a las 9 de la noche. Ajá. Ya. Elijan miércoles o jueves. Miércoles creo que eligieron, sí, de mi Ya. parte no hay problema. Miércoles 9 de la noche. Miércoles 21 horas. Ya. Ahí les pongo una pruebita. Revisarán problemitas de vectores y todo eso, ¿no? Y algunas preguntitas de cinemática. La teoría ustedes sí tienen. Sí. Mm, miércoles sería matemáticas y física. Miércoles 21 horas. Unas preguntas de cinemática, a pesar que era de ustedes. Revisar todos los problemas que tienen en que nombres en ese libro que se les da a ustedes, se me va, ¿cómo es que se llama? Mm, déjenme ver. Si han revisado el libro que se les envía en el arranque de clases, jóvenes. Ujú. Escritorio. Ujú, ujú, ujú. Texto, sílabos, laboratorio, formato, planificación, contenido. A ver, introducción, deducción, clasificación dinámica, bloque matriz, bloque numérico, propiedades de ecuaciones. Guía, la guía metodológica es. Si han revisado la guía metodológica, jóvenes, contesten. Georgina, conteste. Señorita Chamano, nadie me dice nada. Aquí está todo.
Cinemática, aquí está todito. Las presentaciones también tienen ustedes. Trayectoria. Tipos de movimiento tienen ustedes. Aquí están las ecuaciones. Tienen ejemplos. Cinemática, actividades. Un cuestionario también les debe subir. Y ahí viene la dinámica. Esto era obligación de ustedes estar leyendo. Ujú. Aquí está la guía metodológica. Ve. Esto se les dio en el arranque de clases. ¿Sí ven? Aquí estaba todito. Y eso significa que yo les puedo hacer preguntas de dinámica, porque ustedes tenían y este folleto ya. Y si no han revisado, todavía tienen chance hasta el día miércoles. Si ven, ahí están problemas también. Miren, ejemplos, ¿ve? Tipos de movimiento, ejemplos, ¿ve? Lo que les estaba explicando ahora. ¿Ve? Yo les estoy dando un reforzamiento nomás. De ahí era obligación de ustedes. De este folleto estar bien empapados. ¿Ve? Eso se les dio en el arranque de clase. Revisarán este folleto, por favor. Eso ustedes tienen en la plataforma. Eso está publicado desde el arranque. Esa es una obligación que a nosotros los docentes dice, vea, la guía metodológica tiene que estar subida desde el primer día de clase, regla número 1. Y si no han revisado, ¿qué puedo hacer yo? La guía está ahí en la plataforma. Y yo porque les presiono, porque vea, ahorita, esta es la semana 14. Y dentro del calendario académico no había, yo no tenía por qué darles clases ahí. Tenía que, mi obligación que me están diciendo es que dé una tutoría la semana 15. Yo me he preocupado y he querido ayudarles así, reforzarles, pero me parece que se han